Jeque billonario quiere olvidar a una madre soltera, pero encuentra un embarazo que cambia todo. Yasmín trabajaba en un pequeño café en el corazón de la ciudad, donde las calles estaban llenas de vida. A sus 28 años, sus ojos castaños reflejaban la lucha diaria. Su cabello largo y ondulado caía desordenado sobre sus hombros, y aunque llevaba ropa sencilla, siempre mantenía una sonrisa amable. Era madre soltera de un niño de 5 años, un hecho que no solo definía su vida, sino que también la aislaba en su entorno humilde. El café olía a café recién hecho y a dulces árabes, un mundo de contrastes que apenas podía soñar. Un día cualquiera, mientras servía un té de menta, el sonido de un motor rugiente sacudió el aire. Yasmín alzó la vista y vio un lujoso deportivo negro detenerse frente al local. «¿Quién será?», murmuró una clienta, sorprendida por la ostentación. La puerta se abrió, y de ella salió un hombre alto y poderoso, el jeque Khalid, conocido en la ciudad por su fortuna y su temperamento. Su presencia iluminó el lugar, y los murmullos crecieron entre los presentes. Yasmín sintió un nudo en la garganta. Khalid era tan imponente, con su traje perfectamente ajustado y su cabello oscuro y estilizado. Mientras atendía a los demás, él la miró y su corazón latió con fuerza. «Una taza de café, por favor». Su voz era profunda, resonante, casi mágica. Ella asintió. El nerviosismo hizo que le temblaran las manos al preparar su pedido. Las galletas de dátil temían romperse entre sus dedos, mientras pensaba en cómo era posible que un hombre así se fijara en ella. Cuando le entregó el café, sus manos se rozaron. Khalid sonrió levemente, un gesto que hizo que el mundo de Yasmín se detuviera por un instante. «Espero que esté a la altura», dijo él, mientras ella intentaba no ahogarse en su propia voz. Sin embargo, el destino se burla de quienes piensan dominarlo. Días después, en el parque adyacente al café, Yasmín se desmayó. La confusión invadió su mente, pero el médico le dio la noticia que cambiaría su vida. Estaba embarazada nuevamente. Una mezcla de pánico y esperanza la atrapó. En ese momento, mientras paseaba, un grupo de familiares miró con preocupación. «¿Qué harás ahora?», preguntó una tía, con preocupación evidente en su voz. No sabía si responder o escapar. Khalid todavía rondaba su mente como un destello en la oscuridad. A la noche siguiente, el sonido del motor retornó. Yasmín, con una mano en su vientre, miró por la ventana y vio el deportivo negro estacionado de nuevo. Su corazón se detuvo. «¿Y si viene a buscarme?», pensó, llenándose de dudas y sueños. La puerta se abrió y el jeque emergió una vez más, tan majestuoso como siempre. Su mirada penetrante buscaba algo entre las sombras de su pequeño hogar. Yasmín, atrapada entre la opulencia del jeque y la cruda realidad de su vida, se preguntó si hoy sería el día que todo cambiaría. «Oye, antes de continuar con esta increíble historia, tengo que darte una alerta importante. Muchos suscriptores me comentaron que YouTube les quitó la suscripción sin avisar. Revisa rápido el botón rojo de abajo y asegúrate de seguir suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene pronto. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso like que me ayuda mucho con el algoritmo. Cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos ves? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Vamos a interactuar.
Yasmín sintió el pulso acelerarse en su pecho. El jeque Khalid estaba en la puerta. Se detuvo un momento, como si estuviera inhalando la esencia del lugar. Ella se quedó paralizada, su mente girando. ¿Acaso podría él saber lo que estaba pasando en su vida? ¿Puedo pasar?, preguntó él, con un tono que se deslizaba suavemente, pero también desbordaba autoridad. Con un movimiento nervioso, Yasmín asintió y lo condujo hacia la pequeña sala de estar. Las paredes de su hogar estaban llenas de fotografías de su hijo, imágenes de risas y pequeñeces. Se sintió vulnerable, expuesta ante él. «Quiero hablar contigo», dijo Khalid, desenfrenando su mirada ante la de ella. Yasmín tragó un nudo en la garganta. En su mente los pensamientos se alborotaron: su vida, su hijo, el nuevo embarazo. Sin embargo, el aura de poder del jeque desdibujaba sus preocupaciones. «Acabo de recibir unas noticias», murmuró ella, incapaz de articular más. El peso de sus secretos se sentía como una presión sobre su pecho. «¿Te encuentras bien? Pareces preocupada», dijo Khalid. Su interés parecía genuino y eso la desarmó. «Es solo, tengo un hijo». El aire se volvió pesado. «Y ahora estoy esperando otro». Khalid se quedó en silencio, procesando sus palabras. Para su sorpresa, se llevó una mano al pecho, como si un golpe lo hubiera atravesado. ¿Aceptaría su situación? «No quiero que pienses que esto me detiene». Una chispa de desafío se encendió en sus ojos. «De hecho, quiero ayudarte». Yasmín no pudo evitar sentir un estremecimiento. Pero en el aire flotaba una pregunta. ¿Qué significaba realmente ayudar? Su historia estaba llena de hombres que ofrecían promesas vacías. Sin embargo, antes de que pudiera responder, un ruido atronador rompió el ambiente. Un estruendo, seguido de gritos que provenían de afuera. Yasmín se apretó el pecho, asustada. Khalid dio un paso hacia la ventana. Su expresión cambió radicalmente. «Es mi hermano», murmuró. Sus ojos se oscurecieron en un instante. Yasmín parpadeó. La confusión le llenó la mente. «¿Tu hermano?», preguntó ella, inquieta, mientras veía cómo Khalid se tensaba. De repente, la puerta se abrió de golpe. Todos los ruidos se detuvieron. Un grupo de hombres vestidos de negro entró y rodeó a Khalid. Su voz fue un susurro feroz. «¡Aléjate de ella! ¡Es parte del plan!». Yasmín se sintió desvanecer. En un solo segundo, su mundo se volvió del revés. Los hombres empezaron a murmurar entre ellos, y los ojos de Khalid ardían de furia y desesperación. «¿De qué hablas?», dijo Yasmín, el miedo envolviendo cada palabra. «Es más complicado de lo que parece», respondió Khalid, su voz rasgada. La desesperación en sus ojos era palpable. Yasmín recordó las palabras de su tía horas antes. «Los hombres como él nunca vienen sin un precio». ¿Qué quería realmente el jeque billonario de ella? ¿Era solamente generosidad o había un plan oculto en marcha? Y en ese instante, la vida de Yasmín de repente se convirtió en un juego peligroso. Todo colisionó. Su embarazo, el jeque y la amenaza que se cernía sobre ellos. «Vámonos», dijo Khalid, estirando su mano. Su voz se tornó casi desesperada y su mirada un mar de contradicciones. Pero Yasmín retrocedió, temerosa. ¿Qué decisiones debería tomar ahora? La intriga, el miedo, el deseo y el peligro giraban a su alrededor como un torbellino. Con un grito ahogado que resonó en su interior, supo que este caos apenas estaba comenzando. Y cuando Khalid la tomó de la mano, los murmullos del grupo se tornaron más intensos, mientras un inquietante eco de secretos ocultos y traiciones flotaba en el aire, amenazando con ahogarlos a ambos. ¿Y si el costo de ayudarla era más alto de lo que jamás podría imaginar?
Yasmín sintió cómo el corazón se le aceleraba más al ver a Khalid, el jeque billonario, estirar su mano hacia ella. La mezcla de miedo y confusión la envolvía como una manta pesada. Era un acto desesperado. ¿Debería ella confiar en él, en ese hombre rodeado de sombras y secretos? Yasmín, escucha, dijo Khalid. Su voz parecía un eco de desconsuelo, pero su mirada ardía con determinación. Él la estaba presionando suavemente, sin soltar su mano. No tienes idea de lo que esto significa. Las miradas de los hombres vestidos de negro lo rodeaban, expectantes y amenazadoras. En ese instante, un grito desgarrador resonó afuera. Yasmín se sobresaltó, miró a Khalid, quien la sostenía con firmeza, pero estaba a la vez alerta. El caos estaba a punto de estallar. «Espera», gritó uno de los hombres. Se acercó a ellos, y un pánico inmediato se apoderó de Yasmín. Ella sintió la espalda contra la pared. La angustia la ahogaba. «No puedes dejarla escapar». Khalid retó al hombre con la mirada. La tensión era palpable. Yasmín pudo ver cómo el rostro de Khalid se tornaba más oscuro, más decidido. Pero, ¿decidido a qué? ¿A ayudarla o a salvar su propia piel? «¿Quiénes son estas personas?», preguntó Yasmín, con la voz entrecortada. El miedo crecía en su pecho, y sentía que el aire se le escapaba. «¿Por qué están aquí?». Un silencio tenso cayó sobre el lugar. Khalid, con la mandíbula apretada, no respondió. En lugar de eso, retrocedió un paso, manteniendo su mano extendida hacia ella. Eso la sorprendió. «Tómalo, Yasmín. No hay tiempo. Debemos irnos ahora», insistió. Su voz se volvió más intensa, mientras el grupo de hombres empezaba a moverse. Antes de que pudiera hacer algo, el mismo hombre que había hablado se acercó a Khalid. La traición era evidente en su mirada. «No puedes arriesgarte por una mujer y sus hijos. Sabes las consecuencias, hermano». Un hormigueo de terror recorrió la espalda de Yasmín. ¿Eran estos hombres familiares de Khalid? ¿Qué clase de familia tenía? Su mente corría en círculos, paralizada. Khalid miró hacia ella, los ojos llenos de una mezcla de desesperación y tristeza. De repente, la realidad se deslizó como un rayo, una revelación que la hizo tambalear. «¿Eres parte de esto?», preguntó Yasmín, sintiéndose arrastrada a una trampa. Khalid se quedó callado, su expresión diciéndolo todo. La conexión entre ellos se desgarró, dejándola vulnerada. Con esa revelación, el miedo se convirtió en pánico. ¿Qué clase de hombre era el que se involucraba en un mundo de intriga y peligro mientras pretendía ayudarla? «Yasmín, esto no es lo que parece», dijo él, pero su voz ya no tenía el mismo peso. Entonces, la puerta de la casa estalló. La situación se volvió un caos. Hombres de negro entraron, y Yasmín sintió la adrenalina correr por sus venas. Ella retrocedió, sintiéndose atrapada. «Aléjate de ella», gritó Khalid, su voz como un trueno, empujando a uno de los hombres que se acercaba a ella. Fue entonces cuando todo se torna confuso. En medio de la puñalada de adrenalina, Yasmín escuchó una conversación que heló su sangre. «Estamos aquí por las notas que tiene su madre, las cartas de su abuelo. Necesitamos lo que ella sabe», dijo uno de los hombres, su voz fría como el acero. Yasmín dio un paso atrás, y el hielo le llenó la sangre. Su madre. ¿Qué sabía ella? ¿Qué secretos ocultos había dejado atrás? ¿Era esta la razón por la que Khalid se acercó a ella? Khalid se dio la vuelta, su rostro en combate, pero Yasmín ya no sabía si podía confiar en él. «La traición corre en la familia. No puedes dejar que te atrapen. Vámonos», insistió, mientras un nuevo grito irrumpía en la habitación. Yasmín no sabía si debía seguirlo.
si debía confiar en él o lanzarse a la oscuridad. Justo cuando estaban a punto de girar hacia la puerta, uno de los hombres la bloqueó. ¿Crees que puedes escapar?, preguntó, desdibujando sus ilusiones. Khalid parecía decidido, y Jasmine sintió el peso de su embarazo en su vientre. ¿Podía arriesgar todo por una verdad oculta? ¿Quién era ella realmente? Mientras la tensión llenaba el aire, todo se detuvo de pronto. Jasmine miró a Khalid, sus mundos colisionando en un instante. En ese momento, todo estalló. La conexión se quebró. Con un grito ahogado, se dio la vuelta, y en un segundo hizo su elección. ¿Sería suficiente para escapar del oscuro juego que apenas comenzaba? Sus pasos resonaron en el silencio, mientras el futuro se tornaba incierto en medio del caos. La puerta se cerró detrás de ella, y en la oscuridad, el eco de los secretos resonó, dejándola atrapada entre una verdad y una mentira. ¿Cuál sería su próximo movimiento? Jasmine casi giró hacia la puerta, el corazón latiendo a 1000 por hora. Las sombras de los hombres de negro se interponían entre ella y la única posibilidad de escapar. ¿Qué estaba haciendo? La adrenalina le corría por las venas. Pero antes de que pudiera decidir su próximo movimiento, Khalid gritó: «¡Detente!». Su voz resonó firme y llena de poder. El hombre que bloqueaba su camino titubeó, pero no se movió. Jasmine sintió un nudo en el estómago. Con cada segundo que pasaba, la presión aumentaba. Khalid se giró hacia ella, la preocupación plasmada en su rostro. «Tienes que confiar en mí, Jasmine. No hay tiempo para dudar». Pero, ¿cómo podría? Él había traído este conflicto a su vida. Las palabras de su tía resonaban en su mente. Los hombres como él nunca vienen sin un precio. Y entonces hizo su elección. «No quiero tu ayuda», dijo firmemente. Las lágrimas brotaron de sus ojos. No estaba segura si era miedo o frustración, pero la verdad era que no podía seguir enredada en este juego peligroso. Khalid pareció herido. Sin embargo, la situación se tornó abruptamente caótica. Uno de los hombres avanzó hacia ella a pasos largos, y Khalid se interpuso, bloqueando su camino. «Déjala en paz», gritó, el rostro tenso. Jasmine se sintió atrapada entre dos mundos, su corazón palpitando con ferocidad en su pecho. De repente, el hombre que había hablado antes, quien parecía el líder de ese grupo, sonrió de forma calculada. «Así que tienes un vínculo especial con ella, ¿verdad, hermano?», dijo, provocador. Khalid lo miró con furia, pero algo en su expresión reflejaba miedo. La conexión entre ellos era extraña, y Jasmine empezó a atar cabos. Algo en esta escena no cuadraba. «¿Por qué están aquí de verdad?», preguntó, tratando de descubrir la verdad detrás de aquel juego macabro. El silencio pesó en el aire. Khalid tomó aire, claramente conflictuado. «Jasmine, esto es más complicado de lo que piensas», comenzó, pero el hombre lo interrumpió. «¿Entonces te preocupan más tus emociones que la lección que debes aprender? Puedes pensar que el amor te salvará, pero nada puede salvarte de esto». Jasmine sintió un escalofrío. «¿Qué lección?». Su voz tembló, pero su determinación aumentaba. No iba a ser una víctima más. El líder se acercó aún más. Su mirada era fría como el acero. «Tu madre tiene algo que es de gran interés para nosotros, algo que nos pertenece». Sus palabras cortaban el aire. Jasmine sintió que se le secaba la garganta. «¿Qué?», preguntó.
Una sombra de reconocimiento se cernió sobre ella. De repente, todo empezó a cobrar sentido. Un antiguo legado, algo que puede cambiar el destino de muchos. Por eso seguimos a tu madre. Por eso seguimos a ti, dijo, su sonrisa oscura iluminando su rostro. Yasmín dio un paso atrás, sintiendo que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Su madre. Eso era un secreto que nunca había entendido del todo. ¿Qué había hecho? ¿Qué sabía? ¿Y tú, Khalid, eres parte de esto?, preguntó, sintiéndose traicionada. Cientos de preguntas borboteaban en su mente. Khalid abrió la boca para responder, pero un sonido sordo interrumpió la conversación. Un disparo retumbó, y todos en la habitación se paralizaron. Yasmín sintió el frío horror recorrer su espalda. «¡No!», gritó, y en un instante todo se volvió un caos. Khalid se lanzó hacia ella, abrumado, mientras el grupo de hombres se dispersó, buscando refugio. Yasmín sintió el aire volar entre ellos. La confusión y el miedo la envolvieron. «¿Qué está pasando?», preguntó, tratando de asimilar la situación. Pero la pregunta flotaba en el aire sin respuesta. Justo cuando creía que iban a encontrar una salida, una figura oscura apareció detrás de ella. El miedo la paralizó. Era un hombre que reconoció de una fotografía que había visto en casa de su madre. Un rostro que había creído borrado del pasado, un secreto que había olvidado. Sus ojos se encontraron, y Yasmín sintió que el mundo se detenía. «Ha llegado la hora de recordar», dijo él, y la intensidad de sus palabras resonó como una campana en su mente. El misterio se espesó, y mientras la situación se tornaba más peligrosa, Yasmín comprendió que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. La verdad que había estado evadiendo la golpeó con fuerza. ¿Estaría preparada para enfrentarla? Antes de que pudiera formular una respuesta, el caos estalló nuevamente. La figura oscura sonrió y se lanzó hacia ella, y en ese instante todo se volvió negro en su mente. La elección estaba hecha. Pero ¿cuál sería el precio de la verdad? Yasmín sintió el impacto del mundo girando a su alrededor. La figura oscura de su pasado se acercaba, veloz como un rayo, y su corazón latía con fuerza. ¿Quién era? Su mente se aferró al caos que se desataba. Khalid intentó bloquear al extraño, pero era evidente la confusión en su mirada. «¿Y si es él?», dijo la voz de Yasmín, sonando como un susurro temeroso. Era una pregunta latente que quedó suspendida en el aire. El hombre se detuvo justo enfrente de ella, y las luces parpadeantes del caos resaltaron su rostro. Con una sonrisa torcida, él dijo: «Hola, Yasmín, no me reconoces, ¿verdad?». Esa voz la atravesó como un frío helado. Su mente recordó el rostro de un niño en una vieja fotografía. Su hermano, el que había desaparecido, el que su madre siempre decía que estaba en un lugar mejor. La realidad se volvió un puñetazo en su estómago. «¿Eres tú?». Su voz se quebró, el dolor llenando su pecho. Sorpresa. Él sonrió, pero no había alegría en sus ojos. Ya era demasiado tarde para dar quejas. Khalid, con el rostro tenso, intervino. «¿Qué sabes tú de ella?». El hombre se volvió hacia él, menospreciándolo. Suficiente como para saber que la verdad siempre encuentra la manera de salir. «Yasmín, ¿no es hora de que sepas lo que realmente está en juego?». Yasmín sintió el aire escasear. La conexión, ese hilo invisible que había tratado de borrar, la mantenía atrapada en su historia familiar. Cada vez que intentaba salir, el pasado la arrastraba. «¿Qué es lo que quieres?», preguntó.
la determinación apenas visible entre su temor. Lo que siempre he querido, la verdad sobre lo que eres, más que tu madre, más que un simple embarazo, lo que realmente protegías. Su voz retumbó como un eco lejano. Las palabras le devolvieron la memoria. Piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, y la mezquindad de su propia historia la atormentaba. ¿Qué? Había dejado su madre fuera de su alcance. Tu madre era parte de algo grande, y tú eres la clave. Él dio un paso más cerca. Su tono se tornó peligroso. Jasmine temió a lo que no sabía. Khalid se interpuso una vez más, viendo la frágil cadena de confianza entre ellos desmoronarse. La tensión en el aire era palpable, como una cuerda lista para romperse. De repente, un grito estalló. No un grito cualquiera, sino uno desgarrador que provenía de la calle. Jasmine dio un vistazo y vio figuras desdibujadas corriendo. «¿Qué está pasando?», preguntó, sintiendo cómo la realidad se oscurecía. «Todo está colapsando», respondió el hermano, su risa burlona, nunca más parecida a lo que solía saber. «Pero tú puedes cambiarlo». Jasmine tembló. La decisión de seguir. Con esta locura de averiguar más o escapar y proteger a su hijo, se tornaba más difícil que nunca. «Tienes que venir conmigo. Hay cosas que no entiendes, cosas que te han sido ocultadas». El hermano estiró su mano hacia ella. Khalid, furioso, se interpuso. «No, no vayas», gritó, la desesperación pintando su rostro. La sacudida de su mirada era suficiente para conectarla. Pero Jasmine se debatía, el dilema desgarrándola desde adentro. En un instante, todo estalló. Un nuevo grupo de hombres apareció, más hostiles que los anteriores, armados y gritando con furia. «¡Atrápenlos! ¡No dejaré que se escapen!». Jasmine sintió en su piel la ráfaga de peligro. El tiempo se detuvo, el momento colapsó. Khalid la tomó de la mano fuertemente. «Vamos», fue lo único que logró decir, mientras la arrastraba hacia la puerta trasera. «¿Y el secreto?», gritó Jasmine mientras corrían. Cada paso era una pelea entre su razón y su deseo de saber la verdad. «Ahora no es el momento. Esto es más grande de lo que piensa, Jasmine. Tú eres más grande», respondió él, mientras salían al callejón, el caos resonando detrás de ellos. El peligro parecía alcanzarlos. Solo entonces, Jasmine se detuvo. «Espera, no puedo dejar a mi hijo», exclamó, la angustia devorando cada palabra. Fue como un rayo. Todo se detuvo. Khalid la miró. Sus ojos oscuros reflejaban su propia lucha. ¿Qué haría? ¿Ella seguiría en esta carrera o volvería por su pequeño? Mientras las sombras se cerraban sobre ellos, Jasmine se vio atrapada entre el miedo y las respuestas que tanto deseaba. Los disparos sonaron lejos y su corazón empezó a latir con fuerza. «¿Ahora qué?», preguntó, su voz temblorosa mientras la decisión pesada la destrozaba. Khalid se volvió hacia ella. La contempló con seriedad. «Ahora empezamos de nuevo, pero con un precio mucho más alto que antes». Un rugido de motores vibrantes resonó cuando una camioneta negra se acercó rápidamente. Y entonces, con un giro angustiante en su pecho, Jasmine supo que la farsa del pasado apenas comenzaba a germinar, y tal vez ella nunca podría escapar. Jasmine sintió que el tiempo se detuvo. La camioneta negra se acercaba, y su corazón latía como un tambor desbocado. Khalid la tomó de la mano con fuerza. «No podemos quedarnos aquí», dijo él, su voz tensa, decidida. Pero Jasmine no se movió.
Necesitaba saber qué significaba todo. «¡Khalid!», gritó, apenas logrando articular las palabras sobre el ruido de los motores. Su mente estaba hecha un lío. ¿Quién es él? ¿Qué es lo que realmente está pasando? El hermano de Yasmín la miró. Su expresión era una mezcla de desafío y emoción. «El tiempo corre, Yasmín», dijo. Cada palabra parecía tener un peso enorme. «Necesitas escucharme». Khalid dio un paso adelante. Se interponía entre ella y su hermano. «No lo hagas. No puedes confiar en él». El miedo en su voz era palpable. «¿Por qué?». «Porque él te revela la verdad que no quieres escuchar». El hermano de Yasmín sonrió, pero no había nada amable en su mirada. La camioneta se detuvo bruscamente y del interior un grupo de hombres salió. Con cielos oscuros en sus miradas. «¡Atrápenlos!», gritó uno de ellos, y el alboroto se intensificó. Yasmín sintió que se le desencajaba el mundo. «¡No!», gritó a Khalid y a su hermano a la vez. Estaba atrapada en una pesadilla viviente. Sin pensar, se lanzó hacia el hermano. «Escúchame. Tu madre estaba involucrada en esto. Tiene secretos que nos pueden perjudicar a todos. Tienes que recordarlo». Pero antes de que pudiera procesar sus palabras, el primer disparo resonó. Un sonido desgarrador que encapsuló su miedo en un instante. Khalid se volvió, su rostro pálido. «Tenemos que irnos. Ya». Pero el hermano de Yasmín la detuvo, agarrándole el brazo. «Es la única manera de entender lo que está en juego», proclamó, desesperado por abrir una brecha en su confusión. Ella vio la angustia en sus ojos, lo reconocido de su tono. Se dio cuenta de que en algún lugar muy profundo había una conexión que no podía ignorar. «Si no te vas con él, habrá más que secretos en juego», dijo. Las palabras ardían de importancia. Yasmín sintió la presión en su pecho. Cuando miró a Khalid, la desesperación brillaba en sus ojos. De repente, el grupo de hombres avanzó, bloqueando su camino. Khalid se posicionó frente a ella, decidido a protegerla. «No permitiré que nadie te haga daño». La determinación en su mirada era feroz, pero Yasmín sabía que el costo de esa promesa era alto. Sin otra opción, se volvió al hermano. «¿Qué sabes de mi madre?», preguntó, el nudo en su estómago volviéndose más fuerte. Él respiró hondo. Una sombra de dolor cruzó su rostro. «Ella estuvo involucrada en una organización secreta que protege un legado. Un legado que no debería caer en manos equivocadas». La revelación fue un golpe helado. Yasmín sintió que se le escapaba el aliento. «¿Un legado? ¿Qué tipo de legado?». «Las cartas de tu abuelo», dijo el hermano. Su voz era un eco de un pasado oscuro. «Tu madre se llevó ese secreto a la tumba, y es algo que muchos están dispuestos a matar por ello». La gravedad de sus palabras se deslizaba por el aire, mientras las sombras avanzaban. Yasmín sintió la urgencia crecer. Khalid lanzó una mirada seria a su hermano y luego a ella. «¿Qué estás diciendo? ¿Por qué te importa eso?». Pero antes de que el hermano pudiera responder, otro disparo resonó y la tensión reventó. Khalid la tomó del brazo. «¡Corre!», gritó, empujándola hacia la camioneta. Pero Yasmín miró hacia atrás. «¡Mi hijo!». Su voz fue un grito desgarrador. Khalid se detuvo, y sus ojos destellaron con una mezcla de ira y tristeza. «No hay tiempo». La camioneta rugió de impotencia. La puerta se abrió y al instante Yasmín sintió la inminente oscuridad rodeándola. El hermano miró a Khalid con desdén. «Ustedes no entienden la magnitud de lo que está por venir, y si no actúan rápido, ambos perderán mucho más que su libertad». Yasmín se sintió atrapada entre dos fuerzas,
cada una prometiendo salvación. Pero lo que realmente amenazaba era el futuro. Justo entonces, como un cruel giro del destino, el hermano sacó algo de su bolsillo. Un papel arrugado, un símbolo familiar, y los ojos de Yasmín se llenaron de horror al reconocerlo. «¡No!», gritó, comprendiendo que era un documento que podía desatar un conflicto mucho más grande. La noticia cayó como una bomba. La conexión de su madre con ese legado era solo la punta del iceberg. Estaban segundos de perderlo todo, y cuando el caos se intensificó, la camioneta comenzó a cerrarse. Sin pensar, Yasmín tomó la decisión que marcaría su vida. «¡Sígueme!», gritó, y en una última acción desesperada, giró para enfrentarse a la verdad que siempre había estado evitado. Pero antes de que pudiera dar un paso adelante, el aire se llenó de gritos y el mundo se desvaneció en un estruendo. Yasmín supo que en ese momento la única certeza era que todos estaban atrapados en un juego mayor, donde la apuesta no solo era la vida, sino algo que podría cambiar todo para siempre. El desenlace estaba al borde. Yasmín sintió que el tiempo se deslizaba entre sus dedos. El caos resonaba a su alrededor. Cada golpe de la camioneta retumbaba en su pecho. La figura oscura de su hermano se acercaba con una mezcla de determinación y desesperación. Khalid se interponía entre ellos. La tensión palpaba en el aire. «¡Sal de mi camino!», gritó su hermano, su voz desgarrándose por la presión. La distancia entre ellos se llenó de enredos y secretos que apenas empezaban a salir a la luz. Khalid, con la mirada fija en Yasmín, comprendió que eso se estaba tornando demasiado peligroso. «Esto no es un juego». Su voz retumbó, una mezcla de autoridad y miedo que hizo eco en el corazón de Yasmín. «No lo entiendes, Khalid», dijo el hermano, su tono cargado de urgencia. «Ella es parte de algo más grande. No puede ignorarlo». Yasmín sintió que el pulso le aumentaba. Las palabras flotaban, pero el peso de la verdad se asomaba, amenazante. «¿Qué estás diciendo?», preguntó, desbordando una angustia que sentía ardiente en su pecho. Algo dentro de ella se revolvía con miedo y anticipación. Fue entonces cuando todo estalló. Un disparo resonó, impactando justo junto a la camioneta. Yasmín sintió como si el mundo se hubiera detenido. Khalid giró, incrustó en su ser. «Salgamos de aquí», gritó, arrastrándola. Pero su hermano le puso una mano en el pecho, fijando su mirada en el peligro que se acercaba. «No podemos. Tienen que escucharme». La desesperación transformó su rostro. Antes de que pudiera continuar, un grupo de hombres con armas avanzó, y Yasmín sintió que la adrenalina la empujaba. Khalid la tomó del brazo, y ella notó cómo sus manos temblaban. Pero en un instante, todo cambió. Un susurro, algo que nunca esperó escuchar. «Esos hombres son de la organización de tu madre». Las palabras de su hermano cortaron el aire como un cuchillo. Yasmín retrocedió, el miedo paralizándola. «¿Qué estás diciendo?». Su voz fue un hilo. Khalid, alarmado, se volvió hacia su hermano. «¿Cómo puedes saber eso?». «¿Qué sabes de mi madre?». El hermano respiró hondo, la angustia evidente en su mirada. «La misma organización que la busca. Ahora va por ti», dijo, dejándole caer la verdad como si fuera una bomba. Yasmín sintió que la tierra temblaba bajo sus pies. La figura de su madre siempre había sido un misterio, pero ahora se deshacía en 1000 pedazos. La camioneta rugió y los hombres de las sombras se acercaban más. «No hay tiempo», le gritó Khalid, pero Yasmín estaba atrapada en un torbellino de emociones. «Siempre pensé que mi madre era diferente».
Las lágrimas brotaron de sus ojos, mientras la pieza final del rompecabezas caía en su lugar. Ellos son parte de su legado. El hermano asintió, y tú eres su sucesora, la única que puede detener esto. Khalid frunció el ceño, claramente confundido. «Eso no tiene sentido», protestó. Pero Yasmín sintió que todo empezaba a cobrar sentido. De repente, un grito desgarrador resonó en la distancia. «¡Yasmín!» Era su hijo. El eco de su voz cortó la niebla de confusión. La realidad la aplastó. Khalid la tomó de la mano, la urgencia corriendo por sus venas. «¡Vamos!», dijo, mientras ella dudaba, mirando fijamente a su hermano. Pero el hermano levantó una mano, dejando que el aire de tensión llenara el espacio entre ellos. «No puedes escapar de lo que eres. Si no vamos ahora, tu hijo estará en peligro». La conexión entre ellos se sentía tan frágil. Yasmín sabía que debía actuar, pero la verdad ya había dejado de tener sentido. Antes de que pudiera decidir, su hermano le susurró una última verdad. «No soy quien crees que soy. Soy el verdadero hijo de tu madre». Y en ese momento, todo se desgarró. Las miradas se cruzaron, y Yasmín sintió que su mundo se desmoronaba. Mientras el tiempo tomaba una pausa, la decisión crujía en el aire entre ellos. La camioneta estaba rodeada, y el pasado amenazaba con devorarlo todo. Con la voz quebrada, Yasmín sabía que el precio que pagaría tal vez sería más alto de lo que jamás había imaginado. Y cuando la oscuridad se abalanzó sobre ellos, todos juntos, el futuro se volvió incierto. Yasmín sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Las palabras de su hermano retumbaban en su mente como un eco aterrador. «Soy el verdadero hijo de tu madre». No podía ser. Su mente trataba de aferrarse a la lógica, mientras la confusión la envolvía. Khalid, con la furia reflejada en su rostro, intentó desviar su atención, pero ella se sentía atrapada entre dos realidades. «Cálmate, Yasmín», gritó Khalid, tirando de ella hacia un lado. «No puedes dejar que él te confunda». Pero el hermano de Yasmín no se quedó atrás. Con una mirada desafiante, dijo: «La verdad duele, pero es hora de que conozcas la realidad». Yasmín no sabía si dar un paso adelante o retroceder. Las sombras de los hombres se acercaban y el caos se apoderaba de su mente. «Dime, ¿qué sabes de mi madre?». Su voz salió como un susurro. El hermano se acercó, su mirada serena, a pesar del peligro. «Tu madre escondió secretos sobre su legado, secretos que ahora pueden costarnos la vida». Las palabras flotaron en el aire, cargadas de tensión. Un grito desgarrador resonó afuera. Un estruendo de disparos rompió el silencio. La realidad cayó como un peso sobre sus hombros. Khalid la arrastró hacia detrás de un contenedor. «¡Quédense juntos!», rugió, sus ojos fijos en el caos que se desataba. Pero Yasmín no podía dejar de pensar en su hijo. «Él está en peligro», exclamó, su voz desgarrada por la angustia. Necesitaba irse, necesitaba protegerlo. De repente su hermano hizo una señal. «Sigue mis instrucciones y podrás volver a verlo», dijo con firmeza. Khalid se opuso. «No, no podemos confiarnos». Sin embargo, el hermano avanzó, unos pasos hacia la salida. «Hay una salida, pero debemos movernos ya», dijo con urgencia. Yasmín sintió que su pecho se apretaba. Su corazón y su mente chocaban. ¿Qué debería hacer? ¿Seguir a su hermano y descubrir la verdad, o quedarse con Khalid y enfrentar la amenaza juntos? En ese tumulto, una figura conocida emergió de la distancia. Era su madre. La vio al fondo, mirándola fijamente, como si estuviera allí, al borde del peligro. Pero su rostro estaba pálido,
y una tormenta de emociones llenó los ojos de Jasmine. ¡Mamá!, gritó, pero la imagen se desvaneció como un espejismo. Las balas comenzaron a zumbir a su alrededor. Jasmine se estremeció. «Debemos irnos», insistió el hermano, respirando con dificultad. En un rápido movimiento, un grupo de hombres armados apareció, bloqueando su camino. La tensión llenó el aire. Khalid se tensó, preparado para enfrentar la amenaza. «No dejen que salga», dijo uno de ellos con voz grave. La sombra del peligro se acercaba. Jasmine finalmente vio su oportunidad. «Sígueme», gritó, girándose hacia la camioneta. «¡Ahora!». Corrieron, el sonido del motor retumbando como un latido acelerado, mientras las sombras de los hombres trataban de atraparlos. Jasmine sintió la adrenalina correr por sus venas. Cada paso podía ser el último, pero justo antes de subir al vehículo, su hermano se detuvo. «¡Espera!», exclamó. «Tienes que escucharme. Lo que te dije antes no es todo». El tiempo se detuvo mientras él lamía sus labios, buscando las palabras correctas. «Tu madre no solo era parte de la organización, ella la creó. Es la fundadora». Jasmine sintió que la tierra se desmoronaba. ¿Qué? Su voz estaba llena de incredulidad, pero algo dentro de ella empezó a encajar. Ella es la razón por la que estamos en peligro, y también la razón por la que necesitamos proteger lo que queda de su legado. Khalid, tenso como un arco, preguntó: «¿Qué legado? ¿Y por qué no lo dijo antes?». Pero el hermano de Jasmine continuó sin responder. «No puedes confiar en mí ni en Khalid, Jasmine. El peligro es mucho más grande de lo que imaginas». Pero el tiempo se acaba. Un disparo resonó cerca, golpeando la camioneta. «¡Entra!», rugió Khalid, pero Jasmine se sentía atrapada, dudando. El desconocido reveló algo que podría cambiarlo todo. «Eres la única que puede acceder a los secretos de nuestra madre». En su caja, en el viejo baúl que se llevó, Jasmine sintió como si todo se congelara. «¿Un baúl? ¿Cómo lo sabes?». Pero la confusión se palpaba en el aire, y antes de que su hermano pudiera responder, la camioneta fue alcanzada por una explosión, sacudiendo el lugar. La presión aumentó en su pecho. «Esto es solo el principio», dice el hermano con una sonrisa amarga, mientras retrocede de la cercanía. Y cuando Jasmine miró al pasado de su madre, se dio cuenta de que la única verdad que había sido escondida era más oscura que su peor noche de pesadillas. Los hombres armados se acercaban, y con la angustia dibujándose en el rostro de Khalid y su hermano, la vida de Jasmine estaba a punto de girar en una dirección aterradora. Su futuro era un laberinto de secretos, y antes de que pudiera tomar una decisión, la noche se llenó de disparos. Los gritos resonaron, y en medio del caos, ella se quedó petrificada, con el corazón en la garganta. ¿Cómo escaparía de todo esto? ¿Y qué pasaría si ese legado de su madre la llevaba a un destino que nunca podría haber anticipado? Las sombras se cernían, la confusión reinaba, y Jasmine se sintió frente al abismo de lo desconocido. Un nuevo secreto, un nuevo peligro. El ruido del exterior se intensificó, y una última pregunta retumbó en su cabeza. ¿Podría salvar a su hijo y al mismo tiempo descubrir sus raíces? Todo se estaba desmoronando, y en ese instante supo que lo peor estaba por llegar. Jasmine sintió el calor de la adrenalina inyectarse en sus venas mientras los hombres de negro se acercaban. Las balas resonaban a su alrededor, pero su mente estaba atrapada en la revelación del hermano. Eres la única que puede acceder a los secretos de nuestra madre. La imagen de su madre, como un fantasma, la perseguía. En su mente los recuerdos se entrelazaban,
y el caos se avecinaba. «Tenemos que irnos», gritó Khalid. Su voz era un tambor feroz en medio del clamor. Sin embargo, Jasmine se sentía anclada en el lugar, condenada por las palabras de su hermano. Pero él señaló con un temblor de miedo. «Necesito entender». El hermano frunció el ceño. Su rostro mezclaba desesperación y exasperación. «No hay tiempo para preguntas». «¡Nos matarán!» Su voz resonó como un rugido. Las sombras se alzaban, y Yasmín sintió una angustia profunda. Sabía que su madre había escondido algo, pero lo que su hermano decía era devastador. De pronto, el sonido de cristales rompiéndose la sacudió. Khalid la miró, y en su mirada había una mezcla de pánico y deseo de protegerla. «¡Tienes que confiar en mí!», exclamó. La preocupación se reflejaba en sus ojos oscuros. Pero antes de que pudiera decidir, su hermano se movió, tirando de ella hacia un callejón oscuro. «¡Sigue!», dijo. Su voz era firme, y en ese instante todo se tornó confuso. Un estruendo retumbó. La camioneta estalló en llamas frente a ellos, una bola de fuego que iluminó la noche. Yasmín quedó paralizada. El calor la envolvió, haciéndola sentir que sus extremidades se volvían gélidas. «¿Qué demonios está pasando?», preguntó con incredulidad, sintiendo que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Pero su hermano no se detuvo. «¡Corre!», gritó, mientras la explosión resonaba y el fuego devoraba todo a su paso. Yasmín se lanzó hacia adelante, Khalid a su lado. La confusión se tornó en una carrera desenfrenada. Corrían entre las sombras, y el aire estaba cargado de humo y gritos. «No puedo hacerlo sola», murmuró Yasmín, sintiendo que la presión la aplastaba. De repente el hermano se detuvo, su mirada en llamas de determinación. «Tú eres la única que puede detener esto», gritó, su voz cortante como un cuchillo. El pánico invadía a Yasmín. Sin embargo, él continuó, como si las palabras le salieran a borbotones. «Eres la heredera, Yasmín, no solo de un nombre, sino de un legado que puede cambiarlo todo». La revelación se deslizó como un rayo. «¿Qué?», preguntó, la incredulidad marcando cada sílaba. En un parpadeo, las sombras se hicieron más densas. Khalid miró, sin palabras. Quería protegerla, pero su hermano seguía como una tormenta. Y lo que ellos buscan, lo necesitan para su poder. Tu madre, ella fue la clave de todo. Antes de que pudiera procesar las palabras, un grupo armado apareció detrás de ellos. «¡Alto!», gritó uno, y el aire se llenó de fuego. Las balas comenzaron a volar, y Yasmín sintió que el tiempo se detuvo. «¡Corre, Yasmín!», gritó Khalid. La conexión entre ellos se rasgó en un instante. El hermano se interpuso, su mirada llena de dolor. «No puedes dejar que te atrapen». Yasmín estaba arrastrada en una lucha interna entre lo que sabía y lo que deseaba. Sus latidos resonaban como tambores. Su pecho iba a estallar. «Yasmín, ven», gritó Khalid, extendiendo su mano. El fuego aumentaba. El peligro era inminente. De repente, la figura del hermano se iluminó un segundo con el reflejo de la flama. «Recuerda, tu madre no estaba sola. Ella había creado esto para proteger a su familia». Las palabras golpearon como una ráfaga. Las balas silbaban, pero toda la atención de Yasmín estaba centrada en la verdad que se desataba. En un giro dramático, un disparo resonó. Khalid se lanzó hacia ella al instante, su cuerpo cubriendo el impacto. «¡No!», gritó, mientras un eco de horror paró el tiempo. Yasmín no podía moverse. Khalid se desplomó, y el grito de Yasmín se ahogó en su garganta. La verdad que nunca esperó conocer se desmoronó en 1000 pedazos, destrozando todo a su alrededor. El hermano la miró, impotente. «Debemos irnos ahora», dijo, mientras los gritos se intensificaban. Pero Yasmín
Estaba atrapada en una pesadilla. El horror de su madre, el destino de su hijo, y ahora el cuerpo de Khalid en el suelo. Un símbolo de la traición y la verdad. Las sombras crecieron alrededor de ella, y mientras las lágrimas brotaron, supo que salvarse podría costarle más de lo que jamás imaginó. Mientras el caos estallaba a su alrededor, su vida pendía de un hilo. ¿Sería suficiente el legado de su madre para salvarla? Los gritos resonaban, desdibujando la realidad, y Yasmín se dio cuenta de que el tiempo se acababa. ¿Sería capaz de decidir entre su familia y el legado que nunca pidió tener? El futuro era más incierto que nunca. Yasmín sintió que el tiempo se detenía, mientras la realidad se desmoronaba a su alrededor. Su corazón palpitaba con fuerza al ver a Khalid desplomarse en el suelo, el miedo ardiendo en su pecho. El estallido de la camioneta resonaba como un eco lejano, pero su mente estaba atrapada en el rostro de Khalid. No, no puede estar pasando esto. Se acercó a él, las manos temblorosas buscando pulso, pero su cuerpo era un peso frío que no respondía. El hermano de Yasmín se colocó a su lado, la desesperación grabada en sus facciones. «Yasmín, tenemos que irnos», gritó, las sombras acercándose, presionándolos. Las balas seguían zumbando, y el miedo la envolvía como un manto. Pero antes de que pudiera decidir, recordando la fragilidad de su vida, miró a su hermano. «¿Qué debo hacer?», preguntó, el dolor estrangulando su voz. Él pareció titubear, pero después se enderezó, firme. «Tu madre ocultó un legado que debe ser protegido. Eres la única que puede acceder a ese poder». Su mirada era intensa, como si la urgencia de sus palabras tuviera el peso del destino. «¿Qué legado?», gritó Yasmín, la confusión llenando su mente. Pero sin tiempo para más, el hermano la empujó hacia un pequeño pasillo. «Ahora sigue mi voz», siguió gritando a medida que se movían. Khalid, aún inmóvil, parecía una sombra de lo que era. Ella sentía cómo el dolor le rasgaba el corazón. ¿Era esa la vida que quería? ¿Dejar que el pasado decidiera su futuro? Las balas seguían silbando. El caos era total, pero cuando su hermano la llevó a una habitación oscura y cerró la puerta, el silencio resonó en sus oídos. «Tu madre», comenzó él. «Ella fue parte de una organización que lucha por la verdad, por la justicia. Tienes que creerme». Las imágenes de su madre flotaban en su mente, y algo dentro de ella se encendió. «Necesito encontrarla. Ella no está muerta, Yasmín. Ella dejó instrucciones, mapas, cartas en una caja». El hermano la miró con intensidad. «Tienes que recuperarla para que podamos terminar esto». Bajo las circunstancias devastadoras, una chispa de esperanza se encendió. «¿Dónde está?», preguntó, su voz retumbando entre el eco de aquellos gritos. «En el baúl del ático, donde guardábamos los recuerdos de la familia. Allí hay una verdad que cambiará todo». De pronto, el sonido de una explosión sacudió el lugar. Fue un recordatorio brutal de la realidad. «Vamos», urgió su hermano, arrastrándola hacia un camino de escape, las sombras a sus espaldas. «No mires atrás, Yasmín». Corrieron, y el aire a su alrededor se tornaba más denso. La tormenta de emociones las acompañaba. La urgencia envolvía a cada paso. El hermano abrió la puerta trasera de otro edificio y la empujó hacia afuera. «Allí está tu salida», señaló, mientras observaban el caos desenfrenado que estallaba afuera. La camioneta ardía. Destrucción era evidente. Yasmín sintió cada latido como un retumbo. «¿Y Khalid?», preguntó al borde de las lágrimas, sintiendo que el peso del mundo se desbordaba sobre ella. El hermano titubeó. «Elige, Yasmín. Elige ahora.
Tu madre siempre decía que el legado requiere sacrificios. Y sin pensarlo más, Yasmín se lanzó hacia el ático. La escalera crepitaba bajo sus pies. La madera crujía como si estuviera viva. En un rincón polvoriento encontró el baúl. Con manos temblorosas, lo abrió. Las cartas estaban allí. El mapa marcado con un símbolo familiar brillaba entre los recuerdos. En ese instante, todo cobró sentido. Bajó las escaleras y corrió de regreso, el tiempo escaseando. Al llegar, vio la cara de su hermano, expectante, y en el fondo, un dejo de tristeza. Debemos dejar esto atrás. Vamos a encontrar a tu hijo, dijo, y el eco de sus palabras se mezcló con el estruendo del peligro. Mientras escapaban, el aire se impregnó de la esperanza de un nuevo comienzo. Pero cuando alcanzaron la calle, su corazón se detuvo de nuevo. Khalid estaba allí, de pie, con una herida fresca en su costado, fuerte a pesar del dolor. No, no te irás sin mí. Su voz resonó con debilidad, pero con una fuerza inquebrantable. Aún hay tiempo para detener esto. Yasmín, ahora consciente de su poder, decidió. Juntos, siempre juntos, tomó de la mano a Khalid y a su hermano, uniendo sus destinos en un solo camino. La noche se iluminó con el resplandor de la verdad, mientras el futuro de todos, hasta el último secreto de su madre, esperaba el desenlace. Y cuando se alejaron, sintieron que un nuevo capítulo había comenzado. Pero a medida que cruzaban la frontera entre la oscuridad y la luz, una sombra oscura acechaba desde un rincón, como si el eco de los secretos aún estuviera vivo y esperando su momento. Fin. Inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Este es el momento de demostrar tu apoyo. Aplasta el botón de like ahora para alimentar el algoritmo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Y no esperes ni un segundo para compartir este video con 5 amigos que necesiten conocer este desenlace. Solo los verdaderos fans comprenden la importancia de estas acciones.